Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de inecuaciones. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: resolver para x en R las siguientes inecuaciones. En este caso tenemos 3. Vamos a comenzar por la inecuación que está en la letra A. Pongamos acá, solución. Para resolver este tipo de inecuación, primero tenemos que ser capaces de saber leer lo que nos está presentando la inecuación. En este caso nos dice que esta expresión es menor que esta expresión y además nos dice que esta expresión es menor que esta expresión. Por ende, podemos hacer lo siguiente. Pongamos acá, notemos que, de acuerdo a lo que acabamos de decir, podemos notar que tener esta inecuación es equivalente a tener dos inecuaciones, las cuales estarían dadas de esta forma. O sea, que la primera expresión del lado izquierdo sea menor que la expresión que está en el centro y además la expresión que está en el centro sea menor o igual que la expresión que está al lado derecho. Dado esto, solamente nos basta resolver cada una de estas inecuaciones y acá nos quedaría el 2x menos x y en este caso nos quedaría el 7 acá y el 3, ¿cierto? Que está arriba, el menos 3, deberíamos, para sacarlo de ese lugar, del lado izquierdo, deberíamos sumar 3 a toda la desigualdad. Por ende nos quedaría ahí, más 3. Ahora, para seguir con esto, podemos hacer lo mismo en la otra inecuación. Y acá nos quedaría x más x menor o igual a 1 menos 7. Siguiendo, ¿cierto?, el mismo principio que hicimos en la anterior. Ahora, ¿cómo podemos seguir resolviendo? Bueno, solamente ahora necesitamos, ¿cierto?, reducir términos semejantes. En este caso nos quedaría x menor que 10. Y además nos quedaría que 2x es menor o igual que menos 6. Y finalmente, ¿cierto?, sin ningún problema podemos decir que x es menor o igual que 10, menor que 10, y además el x es menor o igual que menos 3, ya que en este caso, ¿cierto?, solamente debíamos multiplicar por un medio para que ese 2 se convierta, ¿cierto?, en un 1 al estar dividido por 2. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos este conjunto solución? Porque la idea es determinar el conjunto solución de cada una de las inecuaciones. Entonces podemos poner acá lo siguiente. Así, el conjunto solución queda dado por. Acá lo que tenemos que entender es lo siguiente. Para el conjunto solución podemos escribir, ¿cierto?, con notación conjuntista. Podemos decir que son todos los x reales, ¿cierto?, de modo que se cumpla la desigualdad que teníamos inicialmente, la inecuación. En este caso quedaría de esa forma. Y para obtenerlo, yo les recomiendo normalmente hacer una recta numérica. En este caso, algo así, miren. Poner los elementos que están aquí, que en este caso sería un 10, y acá sería un menos 3. Como sabemos que los números reales son ordenados, podemos poner, ¿cierto?, acá el menos 3 y acá poner el 10, y luego simplemente podemos incluir estas expresiones, las desigualdades, en esa recta. Por ejemplo, la primera dice que x es menor que 10, lo cual quiere decir que hacia acá, miren, estaría el menor que 10, y como no toca el 10, uno puede hacer ahí una pelotita abierta. Y en el caso de los menores que menos 3, aquí podemos hacerlo así también, pero acá poner, ¿cierto?, una pelotita cerrada. Si uno se da cuenta qué es lo que quiere decir esto, podemos simplemente pintar las regiones y nos quedaría los menores que 10, miren ahí, ¿cierto?, estricto, y además los que son menores o iguales que 3, que menos 3, y en ese caso nos quedaría eso. Ahora, como en nuestra solución que obtuvimos, tenemos acá un y, miren ahí, tenemos que intersectar
ambas soluciones, ¿cierto? O ambas condiciones, y en este caso es claro que donde queda pintado dos veces, en este caso, ¿cierto? Sería nuestra solución. Por ende, nuestro conjunto solución sería desde el menos infinito, intervalo abierto, ¿cierto? Hasta el menos 3. En ese caso, como la pelotita ahí, miren, está pintada, entonces me quedaría el menos 3 ahí cerrado. Y con eso tenemos el conjunto solución de nuestra primera inecuación. Vamos con la segunda. La segunda dice x menor que x cuadrado. En este caso hay que tener cuidado, porque normalmente se cometen errores al resolver este tipo de inecuaciones. Veamos qué sucede. Por ejemplo, nosotros acá tenemos x menor que x cuadrado. Un error muy común en esto es, por ejemplo, multiplicar por 1 dividido x y que les quede 1 menor que x, y con eso tenemos, ¿cierto?, lista la solución. Se cree que esa es la forma de resolverlo. El problema está en que cuando nosotros tenemos una desigualdad, al multiplicar, por ejemplo, a ambos lados de la desigualdad o a toda la desigualdad por un número negativo, la desigualdad se modifica. O en el caso de que sea positivo, ¿cierto?, la desigualdad se mantiene. Además, acá miren, tendríamos que, para poder hacer esto, restringir que la expresión no pueda ser 0. Entonces hay muchas condiciones que se deben cumplir extras que no podemos llegar y asumir. Por ejemplo, el hecho de que 1 dividido x no sabemos qué signo tiene. Entonces no podemos llegar y multiplicar acá y mantener la desigualdad así como así. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a proceder de otra forma y de esta forma vamos a poder obtener nuestro conjunto solución. Notemos que normalmente cuando uno tiene una desigualdad se recomienda dejar todo a un solo lado de esta. En este caso, miren, podemos hacer lo siguiente, dejarlo de esa manera. Y en este caso, si nos damos cuenta, tenemos una expresión en la cual podemos llegar y factorizar. O sea, podríamos factorizar por x y nos quedaría 1 menos x, menor que 0. Ahora, como nosotros tenemos dos términos, miren ahí, dos factores que al multiplicarse me quedan menor que 0, podemos preguntarnos cuándo dos factores al multiplicarse serán menor que 0 o serán negativos directamente. En este caso pasa de esta manera. Por ejemplo, primero, podría ser que uno de ellos sea negativo, por ejemplo que el x sea negativo, y además que el 1 menos x sea positivo. Ya que si sabemos, ¿cierto?, por leyes de signos, si tenemos signos distintos, el producto entre ellos me va a dar negativo. O, miren ahí, podemos decir que el x sea positivo y que además el 1 menos x sea negativo. Y si nos damos cuenta, estos son los únicos dos casos en los cuales, ¿cierto?, el producto entre dos factores es menor que 0. Por ende, lo que vamos a hacer acá es solamente resolver, miren, nos quedarían los x menores que 0 y además, y acá solamente nos basta resolver esta inecuación, que en este caso sería que 1 sea mayor que x. O, miren acá, tenemos que el x es mayor que 0 y además acá tendríamos que el 1 es menor que x. Para este tipo de inecuaciones, lo que se recomienda es comprender, ¿cierto?, qué significan estos conectivos lógicos. Como acá tenemos un conjunto, miren, todos los x que pertenecen al intervalo abierto, ¿cierto?, de menos infinito al 0, y además todos los x que son menores que 1, ¿cierto? Entonces podemos llegar e intersectar esos dos conjuntos. Si ustedes quieren, acá podríamos hacer nuestra recta numérica, miren, y observar qué sucede en el primer caso. Entonces por acá, miren, tenemos el 0 y acá tenemos el 1. Dice que son todos los menores que 0, pintados, ¿cierto?, hacia acá, pero con la pelotita abierta porque no está considerando el 0, y todos los menores que 1. Entonces sería también hacia abajo, miren, y me quedaría de esta manera. Entonces ahí ustedes pueden visualizar que efectivamente sí existe algo en común, que sería lo que representa este y directamente. ¿Qué es lo que representa? Bueno, simplemente los x menores que 0. Ahora dice acá, o, miren ahí, por el conectivo que está acá, y ahora podemos dibujar la otra recta, miren ahí, la otra recta numérica, podemos posicionar el 0 y podemos posicionar el 1. En este caso dice que son todos los x mayores que 1. Por ende, son todos hacia acá, ¿cierto? Con la pelotita abierta, pintamos ahí. Y acá dice que son todos los x mayores que 0.
con la pelotita abierta también, porque no lo está considerando. Si ustedes pintan, miren, efectivamente en este lugar también existe algo en común, y serían los x mayores que 1. Por ende, con esto ya tenemos nuestro conjunto solución. En este caso, nuestro conjunto solución sería el que está ahí. Puesto, miren ahí, a través de un O. ¿Qué cosa quiere decir? Que los x que pertenecen al intervalo abierto desde el menos infinito al 0 abierto tienen que unirse con los x que pertenecen, ¿cierto?, al intervalo abierto desde el 1 al más infinito. Y con eso tenemos nuestro conjunto solución. Pongamos acá eso. Así, el conjunto solución está dado por. En este caso, miren, nos quedaría, por notación conjuntista nuevamente, son todos los x reales, de modo que el x, ¿cierto?, es menor que x cuadrado, solamente eso, y eso es exactamente lo mismo que decir, ¿cierto?, el conjunto desde el menos infinito hasta el 0 abierto, unido, porque si se dan cuenta acá dice, ¿cierto?, que el x puede estar acá o puede estar en el otro lugar. Eso significa la unión al final. Tenemos eso unido, ¿cierto?, desde el 1 abierto hasta el más infinito. Y de esta forma obtenemos, ¿cierto?, el conjunto solución de nuestra segunda inecuación. Vamos entonces con la tercera inecuación. La tercera inecuación dice lo siguiente. Vamos acá. Dice, vamos a poner aquí solución de la letra C. En este caso vamos a proceder de la misma forma como lo hicimos en la anterior. Miren acá. Cuando uno resuelve este tipo de inecuaciones, nuevamente se vuelven a cometer una serie de errores. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pensar que esta x la puedo llegar y multiplicar, ¿cierto?, con esa x de allá. Eso estaría completamente incorrecto porque no sabemos el signo de la x. Entonces, si por ejemplo el x fuese negativo, yo estaría multiplicando por un número negativo. Por ende, la desigualdad, ¿cierto?, que está ahí debería modificarse. Entonces, en ese caso, no podemos actuar de esa forma. Por ende, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Miren acá. Vamos a tratar de dejar todo en un solo lado de nuestra desigualdad. En ese caso, miren, lo dejamos en el lado izquierdo. Si usted prefiere trabajar en el lado derecho, da exactamente lo mismo. Eso no importa. Ahora, para trabajar con esta desigualdad, primero trataremos de operar, ¿cierto?, en la expresión que tenemos al lado izquierdo. En este caso, miren, nos quedaría 1 menos x al cuadrado dividido todo esto por x. Ahora, si nosotros queremos llegar y, ¿cierto?, factorizar la expresión que tenemos en el numerador, es correcto, no hay ningún problema. Pero recuerden que uno siempre tiene que trabajar con los elementos que son más cómodos para uno. En este caso yo les recomiendo, miren, factorizar por menos 1 para que nos quede una expresión un poco más conocida. Ahora, si ustedes quieren hacerlo de la otra forma, da lo mismo, no importa. Pero podemos hacer esto, miren, multiplicar por menos 1 para que este menos de acá, ¿cierto?, quede como menos 1 por menos 1 y se vuelva más 1. Pero el tema está en que si yo multiplico por un número negativo, que en este caso, ¿cierto?, es menos 1, a toda la desigualdad completa, nos quedaría que x cuadrado menos 1, miren, dividido x es menor o igual a 0. Ahí es donde se modifica, ¿cierto?, nuestra desigualdad. ¿Ya? Ahora sí podemos llegar y factorizar la expresión porque es un poco más conocida que la otra. Ahora, como les dije anteriormente, si ustedes quieren trabajar de esa forma, da exactamente igual. O sea que podemos dejarlo así o como estaba antes. En este caso, miren, podemos factorizar ahí porque inicialmente teníamos una diferencia de cuadrados y ahora tenemos, ¿cierto?, una suma por su diferencia en su factorización. En este caso me quedaría ahí dividido x y yo quiero que esto sea menor o igual que 0. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? La diferencia está en que en este, miren, tenemos 3 expresiones que se están aquí, ¿cierto?, multiplicando, porque a pesar de que el x está dividiendo, ¿cierto?, eso es lo mismo que multiplicar por 1 dividido x, así que son 3 expresiones que se están multiplicando, que están en factor, ¿cierto?, que queremos ver, ¿cierto?, cuándo estas expresiones son menor que 0, al multiplicarse todas. Y a diferencia del anterior, los casos son demasiados, porque antes, cuando teníamos la primera inecuación, eran solamente 2 casos.
¿cierto? Porque teníamos dos factores, este y el que está acá. Pero en el caso de ahora, tenemos, ¿cierto?, tres factores. Por ende, vamos a tener que actuar de otra manera. Ahora, no es tan complejo hacerlo, ya que nosotros conocemos una herramienta que se llama tabla de signos, que nos permite ubicar todas las posibilidades de signo de cada una de esas expresiones, ¿cierto?, en un determinado intervalo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Pongamos acá. Ahora bien, construimos una tabla de signos. Tabla de signos. ¿Cómo se construye una tabla de signos? La idea es que nosotros posicionemos los elementos que anulan esta expresión. Si ustedes se dan cuenta, miren, podemos hacer lo siguiente. Vamos a trazar una recta real, ¿ya? Y vamos a dividirla en partes. ¿Cuántas partes? Bueno, va a depender de cuántos elementos tengamos, ¿cierto?, en nuestra inecuación. Entonces, en este caso tenemos tres factores. Por ende, vamos a hacer una línea en medio, una segunda línea en medio y una tercera línea en medio. Y además vamos a agregar una cuarta. Vamos a ver por qué. Entonces, a esta primera parte le vamos a poner menos infinito porque va a representar, ¿cierto?, la parte como negativa, ¿cierto?, de la recta real. Acá vamos a poner el más infinito. Miren acá. Y ahora tenemos que identificar qué elementos son los que anulan nuestras expresiones. En este caso están todas factorizadas, así que podemos hacerlo. ¿Qué número real anula esta expresión? Sabemos que x menos 1 se anula en 1. O sea, cuando el x valga 1, ¿cierto?, esa expresión me daría 0. En el caso de esta, eso ocurriría cuando x valga menos 1. Y en el caso de la de abajo, ocurriría cuando el x vale 0. Por ende, acá vamos a poner, miren, en orden el menos 1, el 0 y el 1, que son justamente, ¿cierto?, los lugares donde cada una de estas expresiones, ¿cierto?, se anula por separado. Vamos entonces ahora a trazar acá, miren, líneas horizontales para que pueda ubicar en estas justamente las expresiones que están acá. En este caso, miren, voy a ubicar el x menos 1, luego voy a ubicar el x más 1, y finalmente el x, ¿ya? Ahora, veamos qué sucede con el x menos 1. Nosotros sabemos que el x menos 1 se anula en 1. Aquí, miren. Y ahora nosotros nos podríamos preguntar si es que el 1 puede estar o no en nuestro conjunto solución. ¿Cómo visualizamos eso? Solamente, miren, observando acá nuestra desigualdad. Acá dice que esta expresión tiene que ser menor o igual a 0. Si solamente fuese menor estricto, claramente no lo podría considerar. Pero si es menor o igual a 0, habría que preguntarse cuándo un cociente puede ser 0. Y en este caso, los cocientes pueden ser 0 cuando el numerador es 0. Y en el numerador efectivamente está el x menos 1. Por ende, miren acá, vamos a pintar ahí para que quede en evidencia de que el 1 puede estar dentro de nuestra solución. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el menos 1 en el caso del x más 1? También puede estar dentro de la solución. Pero el 0, miren, no puede ubicarse. ¿Por qué? Porque si reemplazamos el 0 nos quedaría un número real dividido 0, lo cual es indefinido. Por ende, ¿cierto?, no podría estar dentro de nuestro conjunto solución. Ahora, dado esto, nosotros le vamos a ir asignando, ¿cierto?, los signos a cada una de las expresiones respecto a esta recta real. Veamos cómo funciona eso. Miren acá. Por ejemplo, el x menos 1, para los menores que 1, ¿cómo es la expresión? Por ejemplo, acá yo podría reemplazar en este lugar, miren, el 1 medio. Y si yo reemplazo 1 medio menos 1, nos quedaría negativo. Ahora, si yo tomo cualquier número negativo, claramente esa expresión es negativa. Pero si tomo un número mayor que 1 cualquiera, esta expresión siempre sería positiva. Ahora, vamos a la segunda. ¿Qué pasaría, por ejemplo, para el x más 1, pero para los mayores que menos 1? Es claro que esta expresión, ¿cierto?, me quedaría siempre positiva, pero para los menores que menos 1, por ejemplo, el menos 20, quedaría menos 20 más 1, lo cual sería, ¿cierto?, un número negativo. Y finalmente, para el x estar, ¿cierto?, en el lugar de los menores que 0, claramente es negativo, y para los mayores que 0 me quedaría positivo. Lo único que debemos hacer nosotros, miren, ahora es simplemente lo siguiente. O sea, vamos a escribir nuestra inecuación, o nuestra expresión en realidad, la que está siendo testeada, que sería esta, miren, y vamos ahora a ver qué signo tiene en cada uno de estos trozos, ¿cierto?, de nuestra recta real.
Entonces multipliquemos. Menos con menos me da más, y por menos me quedaría menos. Ahora, menos con menos me da más, y con el más del medio me daría más. Acá me quedaría más con más, más, y por un menos, menos. Y acá más por más me quedaría más. Con eso ya tenemos, ¿cierto?, todos los posibles signos, y con esto ya obtenemos el conjunto solución. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos buscando cuando esta expresión era menor o igual que 0. Y ya la tenemos. Eso quiere decir, miren ahí, que podría ser ahí, en ese lugar. ¿Qué lugar es ese? Estos lugares de acá arriba. Y por esa razón es que dividimos, ¿cierto?, nuestra recta real en estos casos. Vamos al final. Finalmente, el conjunto solución queda dado por. ¿Cómo quedaría esta expresión? Recuerden, notación conjuntista, ponemos acá todos los x reales, de modo que volvemos, ¿cierto?, a nuestra inecuación original, que en este caso es 1 dividido x mayor o igual que x. Entonces vamos a poner acá 1 dividido x mayor o igual que x. Y ahora simplemente vamos a tomar, ¿cierto?, escribir los intervalos que nos dio acá arriba. ¿Cuándo la expresión que habíamos obtenido delante era menor o igual que 0? Bueno, desde el menos infinito, abierto ahí, miren, hasta el menos 1. El menos 1, de acuerdo a lo que escribimos acá, ¿podría ser considerado en la solución? La respuesta es un sí, porque estaba pintado ahí. Por ende, miren ahí, lo dejamos así, cerrado, unido desde el 0, ¿cierto? Pero el 0 abierto, porque no podía estar dentro de nuestra solución, hasta el 1, miren ahí, cerrado. Y con eso tenemos, ¿cierto?, nuestro conjunto solución. Es claro que va una unión, porque los x podrían estar en este lugar o podrían estar en este lugar, y de esa manera, ¿cierto?, la expresión sería menor o igual que 0. De esta forma, ¿cierto?, terminamos nuestro ejercicio, que era resolver, ¿cierto?, nuestras 3 inecuaciones. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.